teníamos un programa especial sobre un año de intento de magnicidio, un magnicidio fallido, yo diría. Sí. Y pues a la 1, 2 de la mañana nos emocionamos, perdone. Había muchos invitados, a mí me ha sorprendido y fundamentalmente debo agradecer a la vigilia. Hasta marzo, abril, vigilia de los 8 departamentos, excepto de Pano. Entiendo perfectamente. Por la distancia. Intentaron venir desde Cobija, Cuesta, porque nadie paga, nadie financia. Escuché decir que financian, todo viene con su propio esfuerzo. Yo preguntaba a algunos compañeros, acaraban con la vigilia. No, compañero Evo, a mí me toca una vez al mes. Ese día vengo a descansar acá, 24 horas, ¿no? Y estaba un poco reflexionando, comentando con algunos compañeros, dirigentes de las 6 federaciones. Ahí un poco nos emocionamos y el día lunes no pudimos hacer nuestro programa, mil disculpas. Es la segunda vez que fallamos en todo este tiempo. Uno, por culpa del vuelo, el vuelo se atrasó, no pude llegar. Y ahora... La emoción. Muchas gracias decir a los compañeros. Por si acaso, Ramiro, estoy estrenando mi primer regalo. Ese es el regalito. Regalo de los regalitos, le han dado muchos. El mejor regalo para mí ha sido gasolina. Los 2 bidones, 40 litros, ¿no? A mí me ha sorprendido. Sí. Para mí es el mejor regalo. ¿Por qué? Y me dice, no, para que los tambaquíes no boguen. Viene de Vargas, el hermano de Dionisio, muchas gracias. Qué creativo, ¿no? Claro. Mucha iniciativa. Pues han llegado algunas fotografías que estaba con expresidentes, muchos eventos ya fallecidos, y aparecen fotografías de Francia, por ejemplo. No sé cómo se llamaba ese presidente, me preguntó, 2008-2009, ¿cómo está la situación económica? Gracias a las políticas económicas que vienen del pueblo, por ejemplo, la nacionalización. ¿Estamos bien? Sí, estoy informado. ¿Están bien ustedes? Está creciendo sus reservas, su PIB, sí, muchas gracias. Le dije, pero la prensa cada noche nos da palo. Y me dijo, Evo, no escuches la prensa. Tú cumpla con tu meta. Está bien. Desde esa vez casi no escucho ni Red 1, ni Unitel, casi nada. Que tantas mentiras. ¿Qué está renegando? Son puras mentiras. Algún momento habría que ver cómo parar esas mentiras. Hacen mucho daño al pueblo volviendo con mentiras. Si no se puede parar, así por norma, yo estaba pensando por referéndum, el pueblo que diga, ¿va a seguir hablando mentiras o no se habla mentiras? De cualquier supuesta libertad de expresión solamente para mentir. Tienen que informar. Para mí, información es educación. Medio de comunicación es información, educación. En el fondo, para que se respeten los derechos. Diría en otras palabras, para la liberación del pueblo boliviano. Pero con semejante mentira no puedes. Pagado además de eso. Por ejemplo, Unitel Red 1 hace ganar en la primera vuelta a Doria Medina. Mentira. En la segunda vuelta hace ganar a Tuto. Más de honorarios. Creo que su amigo, creo que su compadre, estoy investigando, cuidado. Diga la verdad, cuidado. Semejante mentira. Ellos saben exactamente quién va a ganar, pero por platita miente. Yo por platita poquita, millonada de dólares. Sí, una vez Mario Espinosa me dijo, gracias a la campaña de Goni, nos hemos comprado esta casa para PAT. Dijo, es su derecho, pero no con mentira, que diga la verdad. Entonces, yo decía muchas gracias, ¿no?, por esta fiesta. Y trato de escaparme de los cumpleaños. A veces, perdón que le diga, siento que es un gasto. Se juntan, se organizan. Varias veces me escapé, varios años me escapé cuando estaba de presidente. Una vez me fui y inventé el viaje. Entonces, y ahora no podía escapar por este confinamiento. Y no avisa nada hasta el último momento, solo dicen, no puedes irte, nada más. Estaba Carlos, nuestro vicepresidente, compañero Dieter Mendoza. Entonces, nuevamente agradecer al compañero que puede haber organizado la vigilia,
muy contento, los regalitos, los cuadros, y me quedé impresionado. Sí, muchas gracias. Claro, y algo que quisiera añadir, si me permite, solamente, antes de que nada, nos acompaña la hermana Adriana Salvatierra en estudio. ¿Cómo está, hermana Adriana? Muy buenos días, bienvenida aquí a la casa. Buenos días, Ramiro, buenos días, compañero Evo, al equipo de Radio Causa Chuncoca y a quienes acompañan también la transmisión. Encantada de estar nuevamente en este espacio. Siempre es un honor estar aquí. Creo que es la ventana de fusión más grande que tenemos desde el movimiento popular y desde la izquierda en Bolivia. Muchas gracias, hermana Adriana. Decía, hermana Adriana, a ver, dos cosas que destacar, ¿no? Uno, la presencia, la organización de nuestros compañeros que están en la vigilia un año, justamente el día lunes recordábamos eso. Nosotros días antes hicimos unos encuentros con unos videos sobre el intento de magnicidio y el común de la gente decía una sola cosa: nosotros vamos a seguir en esta vigilia, entre tanto hay el peligro, el riesgo de que intenten nuevamente o agarrar o asesinar a nuestro hermano presidente Evo. Entonces, no es para nada, usted decía, no hay ninguna obligación. Está en el marco de lo orgánico. Y eso es lo que no entienden, Adriana, en el exterior del trópico, o sea, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. Todos piensan que están viniendo obligados, ¿no? Son decisiones totalmente orgánicas. Es como en el barrio, en la OTB. Compañeros, queremos hacer una limpieza. ¿Pueden o no pueden hacer? Sí, los que pueden vienen, los que no, bueno, mandan a su reemplazo y los que no vienen falta. Orgánicamente deciden hacer una actividad. Acá es lo mismo, ¿no? Es un poco más grande los sindicatos centrales, federaciones. Orgánicamente deciden venir a la vigilia, ¿no? Nadie está obligado. Por eso es que mucha gente dice, yo mando a mi hijo o mando a mi pariente para que venga en mi reemplazo. En fin, o sea, eso es lo más importante que veo yo. Y lo segundo, lo hacen con tanto cariño. Ese cariño enorme al presidente, para nuestros compañeros y para mí también, seguramente para todos y mucha gente en Bolivia, Evo Morales es el único líder en este momento importante de la izquierda al que hay que defender y estar en resguardo de la vida. Las llamadas telefónicas diariamente me lo dicen, presidente, desde La Paz, por favor cuiden la vida del hermano. Por favor, gracias a los hermanos del trópico. Estas cosas hay que valorarlos muchísimo, presidente. Por eso quería añadir esos elementos que me parecen muy importantes frente a esas mentiras que salen, ¿no? De algunos políticos que dicen que están obligando a su gente y todo lo demás. Entonces, sí. Yo permanentemente escuchaba, no equivocarme, desde 2022. En reunión del mando militar, especialmente, no Fuerzas Armadas, estoy hablando del mando militar. Hay que bajar al Evo, hay que bajar al Evo. Isaac Ábalos, había sido convocado por algunos miembros del Comité Cívico de Santa Cruz para comunicar que esta noche han planificado cómo acabar con el Evo. Y me llama casi llorando Isaac Ábalos, duro, fuerte, machote, ¿no? Pero casi lloroso me llama, así están hablando, denunció. Porque fue una reunión cerrada del Comité Cívico, hablaron de eso en el Comité Cívico de Santa Cruz, 2022, 2023, un día puedes entrevistar a Isaac Ábalos, y uno de ellos le comentó, de eso tenemos tanto, y quién sabe un poco refrescar la memoria, y también compañeros ahora están más informados que nosotros. Ahora con las redes sociales nada escapa, nada escapa. Y fíjese, presidente, si me permite, fíjese que, a ver, si hacemos un recuento, recordando un poco el año de intento de magnicidio, ha sido muy evidente el movimiento que han hecho hermana Adriana y los que nos ven. Ha manejado Fuerzas Armadas, la 9ª División involucrada en esto. Porque difícilmente si usted va a la 9ª y dice, quiero entrar, pero le van a dejar entrar, imposible. Ahí ingresan los sicarios, despega de ahí el helicóptero, utilizan la base aérea, el aeropuerto de Chimoré. Ya estamos hablando de varios ministerios involucrados en todo esto. Eso es una cosa. Lo segundo, han intentado mediante químicos envenenarlo en su propio cuarto, en su vivienda, al expresidente Evo Morales. Tampoco han hecho ninguna repercusión, menos investigación de este tema. Y lo último, ¿no? Lo último, cuando bajan, por favor, tengo un videito de Gualberto Arizpe, vamos a ponerlo. Cuando aparece muerto el comandante del regimiento Manchego 12 de Infantería, el coronel Juan Javier Solís,
que ha sido asesinado, de acuerdo a la denuncia que hace el diputado Gualberto Arizpe, es por negarse a ejecutar un presunto plan de gobierno destinado a quitarle la vida al expresidente Evo Morales. Gravísima denuncia. Vamos a, por favor, poner ese video. Esto es lo que señala el diputado Gualberto Arizpe. Si podemos, por favor, adelante en realización. El teniente coronel Solís fue asesinado por no cumplir la orden de aprehensión contra Evo Morales. La información que se tiene respecto al asesinato del coronel, de lo que es más conocido como Zanger, ocurre después de una reunión de discusión entre personal de alto mando de ejército. En esta reunión se habría ordenado a este coronel para que pueda hacer el trabajo de ejecución a Evo Morales Ayma. Le han pedido que ingrese a la región del Trópico de Cochabamba. Él se ha rehusado. La fuente viene de las mismas Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. A Evo Morales, ¿cómo nos quitamos de encima? Y la única manera de parar es dos formas. Uno es ejecutándole. En otras palabras, quitándole la vida a Evo Morales Ayma. Dos, infiltrar a su equipo de seguridad y montar de esta manera, hacer aparecer culpable a Evo Morales Ayma. El gobierno ha decidido mandar militares de civiles de inteligencia, esta vez ya no solamente para detener, para llevarlo a La Paz, como decían antes a Chonchocoro, y ni siquiera a Estados Unidos, sino el plan es directamente ir y asesinarlo, quitarle la vida. La denuncia que lo hizo en su momento el diputado es muy importante y se constituye en una prueba más de cómo el gobierno intenta deshacerse de la vida del expresidente. Y quiero decirle algo más, presidente. A mí me llegan muchísimos mensajes, muchos de ellos con información, puede o no puede ser verdadera o no, pero esto me llama la atención porque uno de esos mensajes me dice: Ramiro, por favor, tenga mucho cuidado, porque hay un plan con el nuevo gobierno de no solamente seguir con esta intención de eliminar al expresidente, y me dice ahí, ¿no? Pero también hay activistas de medios de comunicación que están en una lista, ¿no?, a los que van a ir identificando para eliminar. Me dice el compañero: no veo tu nombre, pero hay otros nombres, por favor, ten en cuenta. Y algo que me llama la atención de este mensaje me dice, ¿no? Ramiro, mira, el presidente Milei de Argentina, en una comunicación, le habría pedido a Rodrigo Paz, al presidente electo, ¿no?, según este mensaje de informe, le habría pedido eliminar a Evo Morales, al expresidente Evo Morales, ¿no? Eliminar al expresidente Evo Morales, porque según Milei, ¿no?, en esta comunicación, Evo Morales es un peligro no solamente para Bolivia, es un peligro para América Latina. Entonces me llamó muchísimo la atención de esta información, que son informaciones, yo creo mucho en esto porque son informaciones para dar cuenta, son información de los que me pasaban cuando había la información de que iban a tomar la Ocaña, militares se estaban preparando, habían vuelos de un lugar para otro lugar y eran verídicos. Entonces yo creo mucho en esta fuente, no lo voy a decir obviamente quién es, pero me llama mucho la atención. Involucrándose ahora, podríamos entender por qué Milei viene a La Paz, no es gratis, ¿no? Y Milei pidiéndole a Rodrigo Paz que eliminen a Evo porque es un grave peligro para América Latina. Yo denuncio. Que Evo Morales es peligro para América Latina y tenemos que deshacernos, eso me dijeron a mí. Coincidente. Qué coincidencia. Claro, está manejando porque, ¿saben? Y ahora reitero, si coincides, hermana Adriana, Evo Morales es el único líder en este momento visible y con mucha fuerza social en Bolivia, de la izquierda y también a nivel de América Latina. De repente algún comentario. No, coincido con la apreciación. De hecho, no solamente el único líder visible en términos de la izquierda, sino de los movimientos populares de Bolivia, ¿no? Cuando Rodrigo Paz empieza esta agenda de reuniones para asumir el mandato, no se reúne con los verdaderos productores que pertenecen al movimiento campesino. Se reúne con la agroindustria cruceña, con las estructuras de poder de Santa Cruz. Cuando diseña un mecanismo para atender la crisis económica boliviana, recurre a Estados Unidos. No existe una propuesta de reforzar los mecanismos o reforzar la industria nacional
reforzar las industrias que hasta ahora, o los sectores que hasta ahora proveían de recursos por exportaciones estatales, no, va y recurre directamente a Estados Unidos. Entonces, esas referencias hacen un contraste enorme con lo que en nuestro tiempo significó una política soberana de coordinación con los sectores sociales realmente productivos del país. Y creo que eso va a ser un contraste que va a sentir mucho el movimiento popular. Y ya es referencia, porque además aprovecho también para citar en este momento, existió un pronunciamiento que afortunadamente se movilizó también a nivel internacional, lo firma el expresidente Rafael Correa, recordando precisamente el cumplimiento de un año, recordando que no hay justicia y que hasta ahora no se ha movido un solo proceso penal, y que esto no solamente significa un conflicto para la izquierda o para Evo Morales en términos personales, sino para la democracia en la región. Porque cuando la democracia se debilita a través de las guerras judiciales, a través de estos intentos de asesinato, que ya lo ha sufrido también Cristina Fernández en Argentina, estamos hablando de un debilitamiento de la democracia que hay que discutirlo en América Latina. Y por eso es referente el caso del presidente Evo Morales. Este pronunciamiento también lo firmó, presidente, la secretaria general de Podemos en España, la ministra de la Mujer, Citlali Hernández de México, lo firmó el exalcalde Daniel Jadue de Chile, Irene Montero de España, también lo ha firmado Pablo Iglesias de España, Anaí Durán desde Perú, también lo ha firmado la presidenta del Parlamento de Cataluña, y así un conjunto de personalidades desde diferentes países, de Costa Rica, parlamentarios, del Brasil, de Argentina, muy pendientes de lo que sucede en Bolivia, porque lo que sucede en Bolivia va a ser seguramente de gran impacto en lo que suceda en la región. Y el caso de Laufer en Bolivia ha sido la muestra más recargada de intentar destruir el liderazgo como articulador central del proyecto político, el instrumento político y también, por supuesto, en el fondo, la democracia. La última reunión del Foro de Sao Paulo en México, el Foro de Sao Paulo no quiso sacar un documento para que se investigue esto. Entonces, yo tenía mucha admiración al Foro de Sao Paulo. Participé en muchas reuniones cuando era dirigente, cuando era diputado, pero ahora no creo mucho. Y frente a esta forma de parcializarse, yo diría, en temas políticos de la región, va creciendo el UNASUR, con una posición definida ideológicamente, políticamente, y es impresionante. Cada día estamos conversando con unos países, ¿no?, dirigentes sindicales, y yo estoy casi seguro de acá a poco tiempo, UNASUR, que es UNASUR de los pueblos, ahora incorporando el movimiento intercontinental anticolonial, va creciendo a ver cómo juntarnos, quienes luchamos por la vida, por la humanidad. Y hay manifestaciones interesantes, por ejemplo, desde China, desde India, desde Rusia, los eventos internacionales, cómo gestar un nuevo orden internacional, multipolar, pero yo digo con Estado plurinacional. Ya van entendiendo el debate que estamos teniendo los compañeros de UNASUR, que es la plurinacionalidad, es la unidad en la diversidad, ¿no?, para luchar por la paz, pero paz con justicia social, con solidaridad, con complementariedad. Política de competitividad jamás va a resolver los problemas económicos de la gente humilde, la gente pobre. Eso es nuestra profunda diferencia que tenemos. Entonces, yo saludo que esta suma al UNASUR, ¿no?, de los distintos sectores sociales. Estamos siendo convocados a Argentina, a Colombia, ahora otra convocatoria a Venezuela, eventos internacionales por la paz y solidaridad. Por supuesto, vamos a participar con nuestras delegaciones. Y a veces también nos aportamos para que puedan estar presentes en estas delegaciones. Y algunos eventos nos están pidiendo, queremos mayor información sobre el UNASUR. Quiero que vengan a defender el UNASUR. Si usted también está convocado, está invitada a defender el UNASUR, compañera Adriana. Sí, creo que es tremendamente importante esto que usted dice, en el sentido de que también esto es parte de cómo se relacionan los pueblos, cómo se relacionan los movimientos sociales. Se puede hablar de multilateralismo en la lucha contra el antiimperialismo y contra estas formas de dominio global.
pero desde los pueblos corresponde hablar del Estado plurinacional, de cómo nos relacionamos entre pueblos hermanos, entre naciones, de cómo complementamos nuestras visiones y cómo luchamos desde la misma forma contra el colonialismo, contra el imperialismo y las diferentes formas de dominación que existen. Entonces, creo que es muy importante estos espacios y es vital además que Bolivia vuelva a recuperar la centralidad en organizaciones de estas características. Presidente, en los 5 años de gestión de Luis Arce no han existido eventos internacionales, primero que generen movimiento económico. No hay cancillería. Solo la Cancillería apareció después de tanta lucha, meses y meses, para que retorne hermanos y hermanas que viven en Gaza, en Palestina. Ahí apareció, por fin le vi a la cancillera de pollera, por lo menos le felicito de eso. No hay política internacional, para nada. Claro, y por eso, incluso sin la fuerza del Estado, pero con la fuerza de los movimientos sociales, desde el trópico, impulsado por este espacio político, existen nuevos espacios de articulación internacional. Hubiera sido interesante que esto también hubiera sido parte de las iniciativas del Estado, pero bueno, Luis Arce, ni eventos internacionales estatales, mucho menos eventos de movimientos sociales. Claro, se ha ocupado de robar. Yo estoy preocupado, presidente, sobre el tema que leí en este mensaje. Además, coincidentemente, algunos extremistas de la derecha, como este señor Amílcar Cabral, por ejemplo, pide al presidente electo Rodrigo Paz, ¿no?, una operación similar realizada en Río de Janeiro al trópico de Cochabamba. ¿Cuál es la intención? Otra vez, la intención, matar al expresidente Evo Morales, y ojalá Rodrigo Paz no haga eso, porque si no, estuviésemos reeditando masacres del pasado. Y justamente en Todos Santos recordamos una masacre que tuvo como fin más de, creo, 200 personas asesinadas en ese momento. Entonces, esperemos que en este gobierno no haya más eso, presidente, ¿no? Sí, además de eso, yo escuché decir que hay que mandar a Evo a Estados Unidos. Pero igual, la semana pasada recordamos, ¿no? Aspe, su vocero de Andrónico, dice, a Evo hay que mandar a Estados Unidos. Qué coincidencia. No, y sus voceros de redes sociales, ¿no? Votemos por Tuto Quiroga. Hasta el último. Antipatria, ¿no? ¡Qué odio! El odio los hace antipatria, porque uno, por sentido de pertenencia, de nación, de identidad, no puede entregar un ciudadano a ser juzgado por a ningún otro país extranjero. Menos si es tu compañero. Ninguno. O sea, y de ahí, además, menos a un expresidente. Por una cuestión de soberanía, de dignidad. El odio los hace antipatriotas. Pueden haber diferencias ideológicas, seguramente, si hay una persona que tenga que ser investigada, pero en territorio nacional. Un acto de sometimiento de Lucho Arce es la entrega del coronel Dávila a Estados Unidos. Y lo plantean como histórico, ¿no? Muy histórico. Sí es claro, porque aquí que le meten en el proceso, yo comentaba los mensajes. Detenieron para cómo implicar a Evo, y no encuentran nada, y no va a encontrar nada. Que decía, ¿no?, que se denuncia. Filtrar al equipo de seguridad de Evo para montarlo. Y aquí, oportunamente, encontramos un tipo, alejamos, ha desaparecido. Lo quiero comentar. Oportunamente, dando de acá información directa al ministro Eduardo del Castillo. Un soplón directo. Directo. Bueno, no faltan ellos. Ese que comentabas es muy raro, ¿no? Intentan matarnos, detenernos, envenenarnos. No pudieron. Bueno, usted recordaba un poco de masacre. Yo me acuerdo 79. 78 estaba en cuartel, como siempre comento. 78 habían 3 presidentes, un solo año, 3 generales. Entré al cuartel cuando estaba general Banzer, Pereda Azum, a medio año como golpe de Estado. No, transmisión indirecta, no era golpe de Estado. Y creo la COP tenía que salir una gran manifestación para enfrentar al Pereda Azum, general Pereda Azum. Pero de noche a la mañana aparece mi comandante del ejército, era David Padilla Arancibia. Yo era policía militar, estaba en los puestos del Comando General del Ejército. 7, 8 de la noche dejé a mi comandante. Al día siguiente despierto, mi comandante era presidente. No entendía qué pasó en la noche. Noviembre de 78. Enero me licencio y me acuerdo exactamente, ahorita estoy viendo a mi madre, estamos en el buñuelito para rezar a los almas del mundo, a los abuelitos.
Escucho la radio, golpe de Estado, Natuchwitz. Me sorprendo. 1 de noviembre. Hasta ahí ya habían ido como 2 presidentes, creo. General Padilla dejó, el 79 la presidencia, a otro general le tocó este golpe de Estado. Y escucho en la radio, unas radios campesinas, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katanga, decreta bloqueo indefinido de caminos contra el golpe de Estado. Chango todavía decreta, no entendía qué es decreto. Entonces, ¿cómo un campesino va a decretar? Decía yo, en mi forma de pensar, que solo el gobierno puede decretar. No entendía la palabra textual. Allí es manifestación, votos resolutivos, ¿no? Bueno, va pasando el tiempo, la COP se suma. La COP se sumó por si acaso. Yo escuchaba las radios. Decreta también paro general indefinido contra la dictadura. Están más muertos por aquí, por allá. Duró como 2 semanas, tal vez tienen datos más exactos, como 2 semanas. Bedregal, Guillermo Bedregal, famoso dirigente del MNR, su canciller de Natuchwitz, por favor, queridos jóvenes, recuerden eso. MNR ha participado en golpe de Estado 71 con Banzer. Aquí, ese famoso dirigente de MNR, yo como dirigente negociaba, porque estaba canciller de Víctor Paz Estenssoro también, negociaba con él el tema de la cero de coca, el plan dignidad. Bueno, entonces, después de eso, 2 semanas muertos, compañeros derrotan. La Paz, según información, era como tostadera. ¿Qué es tostadera? Cuando haces tostado, Empiezas a orientar. ¿no? Revientan, igualito. Claro. Con García Mesa, 79 también, yo fui a grabar con la banda Imperial discos, se grababa en Eriva, ¿no? Ya grabando todo el día, ensayando con errores, corrigiendo, todo el día grabando. Y no había, en la noche ya tenía algo para salir, pero empieza a anochecerse otra vez. Tiros. De miedo no salí, nos dormimos en centro de grabación. Nos echábamos frío. Fatal, esa es la dictadura. ¿No? Ahora me doy cuenta que Natuchwitz, no sé qué evaluación tiene usted, Adriana, era la agonía del Plan Cóndor. Sí. Ampliar el Plan Cóndor. Y el pueblo derrotó el Plan Cóndor. Que poco a poco agonizó y recuperaba la democracia. A esa conclusión llegó. Y tantas masacres. A ver, me estaba recordando. Aquí, ¿quién ha dirigido esta masacre? Coronel Doria Medina. No sé si es familiar de Doria Medina, ¿no? Pero Coronel Doria Medina, responsable de masacre. Estamos informando, se habían alquilado de una empresa norteamericana, Groves Limited. Han alquilado helicóptero de una empresa norteamericana para masacrar al pueblo. Se cuenta la historia, igual de helicóptero les han matado. Como 200 muertos, 200, 400 heridos. La única de La Paz, Tupac Katanga, cortó el camino carretero, escuchaba por la prensa. No podían transitar. Ese era Tupac Katanga, Federación Única. Y ahora, ¿dónde está nuestra Tupac Katanga? Podemos recordar rapidito, por un tema de tiempo. Otra masacre de San Juan. Claro, quisieron esa federación de mineros de izquierda, de lucha. Habían decidido apoyar, ¿no? Aportar 2 días de jornada para Che Guevara, ¿no? Aportar, ayudar. Claro, las reivindicaciones, porque el golpe de Estado de noviembre del 64, su vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro dio golpe de Estado. 6 de agosto jura Víctor Paz, René Brancho Ortuño, va pasando el tiempo, en 3 meses, noviembre, su vicepresidente da golpe de Estado. Se acabó la democracia. Le quitó todos los beneficios, salarios. Se levantó la Federación de Mineros y masacre, unos cuantos muertos. Otras masacres, a ver, recordemos golpes, masacres de Estado con García Mesa, Marcelo Quiroga de Santa Cruz, un dirigente minero, otra masacre. Estaba recordando masacres. Una masacre, a ver, me acuerdo de Epizana, Tolata Epizana, el año 1974, en plena dictadura de Banzer. Impuesto
a la producción, impuesto a la tierra, se levantó. Mi respeto, mi admiración a compañeros de Totora. Totora encabezó esa movilización. Con masacre levantaron, igual usaron helicópteros. Se cuenta la historia. ¿Y cómo paró? Esas políticas de... La masacre de Catavi, a los mineros otra vez. Estamos yendo rapidito por falta de tiempo. La masacre de Valle Tolata, empezando, ya comentamos. De Villa Tunari, ya con Víctor Paz Estenssoro, 11 muertos. Yo estaba ahí. No era dirigente de la federación, era secretario general de la Central 2 de agosto. 11 muertos. Nos atacó por tierra, aire, militares de Estados Unidos, de la base militar. El plan de la movilización era Chimoré, Estados Unidos, no dejen salir de Chimoré, no cumplieron. Y a la Federación del Trópico, en otras palabras, nos sacó la mugre. Cuando yo estaba, después, masacre, estamos bloqueando ahí en Fuente de Villatunari, 2 militares norteamericanos disparando a ráfaga. Con David Herrada, lamento mucho, que en paz descanse. Hemos visto, hemos tenido que escapar. Desde ahí del puente miramos en el río, muertos, botados. 11 muertos, Abado. A ver, algunas masacres más en Eterazama. Abril de 97, 4 muertos. Otras me cuentan de helicóptero de los gringos disparando. Con Tuto Quiroga, aquí, en la sede de la Federación de Chimoré, a su ejecutivo. Como era tanta satanización, criminalización, que decían, coca, mentira. Y han decidido, nosotros vamos a exponer un solo día sobre el camino, no bloquear, porque exponer nuestros productos. Estaba ejecutivo Casimiro Banca, con su producto en su puerto de su federación, no en canto, no cortando, este es nuestro producto. Luego militares, metebada. Iván Canedas, testigo, estaba ahí. Intentó salvarlo, no pudieron. Adriana, de todo Cochabamba, la región que más exporta es Trópico de Cochabamba. Usted es estudioso, investiga, tiene que investigarme. Tiene que investigar el trópico, quiero decir. De aquí, palmito, estamos exportando a España. Granos de cacao estamos exportando a Holanda. Gracias a la coca estamos exportando plátano a Argentina, negociamos, mercado. A mí me ha sorprendido, este año ya está acabándose la cosecha de piña, a 4 países hemos exportado piña. Pero, sea muy sincero, algunos de contrabando, hay mercado y se lo llevan de contrabando. Y a ver, ¿qué más? Varios productos. Y cuando compré Diete, la federación, como estamos exportando, es la región más exportadora de todo Cochabamba, ¿cómo tener un propio banco? Eso está en debate. Vamos a debatir con la reunión al Congreso de las 6 federaciones. Entonces, esa masacre era fatal, estamos viendo. Ahora, las últimas masacres de Sencata y Sacaba. ¿Por qué yo me pregunto? Recordando la masacre de Todos Santos de 1979. ¿Cuántos masacrados en la cárcel? Nada. Nadie. Más bien, los golpistas, separatistas, los masacradores son alcaldes, son senadores, son candidatos a la presidencia. ¿Qué justicia? ¿Qué justicia? Hugo Banzer Suárez fue presidente. Bueno, y hoy los Esa es la militares, historia. ¿no? Los Junto a militares. Yanine Áñez, a todos los militares quedaron Los han fuera del liberado. proceso, los liberaron. Y si vemos la historia, presidente, en la mayoría de estos eventos de masacre, hay una sigla que siempre está de la mano de los que han gobernado, el MNR, ¿no? La ADN. Juega también ahí un poco el MIR. Víctor Paz Estenssoro, como usted decía, aparece en esos momentos, aliado, amigo, compañero, pero siempre está Víctor Paz Estenssoro, el MNR, en todo ese tiempo de la historia. ¿Y quién es Víctor Paz Estenssoro? ¿No? Revisando un poco los datos, ¿qué tiene que ver Víctor Paz Estenssoro con Jaime Paz Zamora? El apellido de pronto es similar, pero habían sido primos, ¿no? Primos hermanos. Tío de Jaime Paz Zamora, ¿no? Víctor Paz Estenssoro es tío de Jaime Paz Zamora. El papá de Jaime Paz Zamora es su primo. ¿Quién es ahora el presidente electo? Rodrigo Paz Pereira. 20 años, a ver.
los 3 partidos gobernaron, ¿no? Pero aparecieron pequeños partidos, Nueva Fuerza Republicana, UCS, Condepa, se dividió el MIR en 3 partidos, y Jaime Paz Zamora, que yo sepa, espero no estar equivocado, se organizó para acabar con la dictadura de Banzer, con la guerrilla. Murió Su hermano. Néstor Paz Zamora. Néstor Paz. Y después se abraza con Banzer. Yo escuché decir al presidente electo, Rodrigo Paz, es decir, exiliado a Venezuela, a México, a muchos países, pero nunca dijo que él es español, ha nacido en España, madre española, nunca dijo eso. Yo siempre recomiendo, varias veces recomiendo desde acá, la política no se hace con mentiras. Ahora ayer me informo, con mucho gusto viene el rey de España para reconocer al primer presidente español en Bolivia. Eso parece, ¿no? Claro, esa es la historia. Y sus Repito, invitados, varios además. dijo, no, yo soy exiliado en gobiernos neoliberales, dictaduras, con mi papá, estaba en Paraguay, Venezuela, México, pero nunca dijo que él había nacido en España, repito nuevamente, y su madre española, nunca dijo eso. Sí, a ver, yo creo que es parte también de estas grandes diferencias que estamos viendo ahora en los nuevos resultados de estas elecciones, ¿no? Le sumo algo, presidente. Hace poco fui a un evento hace poco fui a un evento de parlamentarias recientemente electas, donde exparlamentarias íbamos a transmitir experiencias del proceso legislativo, cómo se lleva adelante este proceso, cómo es el diálogo interno entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando somos oficialismo, etc. Y me pasó a ver que de las 87 parlamentarias invitadas, asistieron 65. De las 65, solamente había una compañera indígena de Pollera. Una. Y la de la circunscripción 39, de Chayanta, precisamente una jovencita, estaba con un sombrero. Pero fue muy impactante ver que ese parlamento que antes estaba representado con ponchos, con polleras, con esa representación del movimiento indígena, campesino, hoy está reducido a la nada. Y es parte de lo mismo. Es parte de volver a esa lógica neoliberal donde los presidentes no representaban la naturaleza del pueblo boliviano, la identidad real del pueblo boliviano, sino que representan parte de las estructuras de poder coloniales que todavía existían en Bolivia, ¿no? Eso era Goni, por ejemplo, en su momento. Eso era el Parlamento antes de la reforma constitucional. Entonces, es un retroceso importante en términos de representación política, pues después hay que ver la legitimidad también que tienen esas autoridades recientemente electas. Es parte de ese profundo retroceso que buscan. El Estado plurinacional no buscan desmontarlo por decreto solamente. Esto es empezar a desmontar el Estado plurinacional, empezar a quitar la representación al movimiento indígena y campesino, y eso fue resultado de la proscripción política del espacio liderado por el presidente Evo Morales. No era solamente proscribir al individuo, era proscribir al movimiento campesino, era proscribir al movimiento indígena, y ese es el resultado de este Y hay que parlamento. agradecer de eso a un hombre, ¿no? Que se llama Luis Arce Catacora y todo su entorno de la traición. ¿Recuerdas? Es que la derecha siempre tiene un odio al campesino, al indígena, al Estado plurinacional. Cuando entró Yanine Áñez, lo primero que cambiaron fueron las secretarias, ¿no? Nadie ingresaba con pollera, todas eran ya con sus vestidos, falda, traje, nadie podía entrar con pollerita. Y siempre hablaba la Áñez de decir, somos la república, nunca más el MAS, no las huiparas, etcétera, etcétera. Los salvajes no volverán. Y ahora está haciendo, ¿no? De otro modo, pero está haciendo lo mismo Rodrigo Paz, a quienes tiene como invitados especiales para su acto, el del próximo sábado. ¿Mm? Salvajes no volverán, miseria humana, ¿cómo dijo? Su ministra, miseria humana. Miseria ¿no? humana, O sea, angurria de poder, miseria humana, salvajes no volverán. Qué coincidencia. Esas son las pruebas de que el Lucho era derecha. Al margen de mandar Dávila a Estados Unidos. Derechoso total, ¿no? Derechoso total. No estamos tocando el tema económico. Son acciones políticas conocidas por el pueblo boliviano. Claro, una misión, gobierno, imperio, derecha, medios de comunicación, todos contra el movimiento indígena, ¿no? Evo Morales. En absoluto, en absoluto.
absoluto. Y la DEA sigue en Bolivia, ¿no? No olvidemos lo que decía en algún momento su ministro de gobierno, ¿no? Vamos a preguntar a la DEA. Trata de eso, por eso te invitamos, hermana Salvatierra, compañera, hermana. ¿Cuál te gusta más? ¿A senador, ex senadora? Compañera y hermana me gusta más. Otra mentira, perdone, ¿no? Que según Rodrigo Paz con ATPDA se exportaba más. Yo dije de manera general, con ATPDA se exportaba menos. Demostramos eso. Y gracias a su investigación quisiera que explique de muchos cuadros. Tenemos un videito. Esto no es un problema, no es un problema comercial, es un problema político netamente con Estados Unidos. Sí. Tenemos un videito, si Sí, permites como arrancar contexto. con ese video para darle un marco de inicio donde justamente el presidente electo, Rodrigo Paz, ¿no? Habla en un medio de comunicación y dice que antes exportábamos más a Estados Unidos y nuevamente con ese falso discurso, ¿no? Los 20 años que han llevado a Bolivia, etcétera, etcétera, que no es verdad. Vamos a poner ese videito, por favor, la entrevista que le hacen a Rodrigo Paz. Adelante en realización. ¿Cuál va a ser nuestra política exterior? Está claro que hemos dado lineamientos muy puntuales, así como estamos extendiendo la nueva relación que creo que hay que hacer con los Estados Unidos, que fue una ruptura que le costó a Bolivia en su momento el 2008. Bolivia exportaba a los Estados Unidos 500 millones de dólares, generaba 40.000 empleos en la Ciudad del Alto. Una decisión política del expresidente Evo Morales significó que de 500 millones de dólares pasemos a 23 millones de dólares y de 40.000 empleos a 1.000 empleos. Eso para mí es traición a la patria porque le estás quitando comida a la familia boliviana por el hecho de que tienes una cantidad de gas y de dólares. Ahí está, ¿no? En una entrevista durante la campaña en Z1 dice que se exportaba más de 500.000 millones y que con el gobierno de Evo Morales hemos reducido esa exportación a Estados Unidos al mínimo. Sí, Bueno, no sé si es muy atrevido, ¿no? A veces escuchar esta clase de información causa risa. Que es totalmente mentiroso. Totalmente mentiroso. Y vamos a explicar en este momento. Adelante, sí, Adriana. a ver, yo creo que el presidente Rodrigo Paz, recientemente electo, tiene la responsabilidad de llevar adelante la política exterior. Él definirá cuál será la política exterior en su mandato, pero esa responsabilidad debe hacerla basada en la verdad, ¿no? O sea, Para empezar. él da, y esto es solamente el contexto para explicar todo lo demás. Él dice, Bolivia exportaba el 2008 500 millones de dólares y ahora se exporta apenas 23. Y eso es falso, porque él lo muestra como si hubiera sido una declinación de las exportaciones a Estados Unidos, de Bolivia, y hoy, en realidad, hoy 2024, incluso con Luis Arce, con todas las críticas que tenemos evidentemente a su gobierno, y no se exportan 23 millones de dólares, se exportan 305. Pero además lo que no muestra en el fondo es cómo le fue a Bolivia con ATPDA y sin ATPDA. ¿Qué era el ATPDA? Era una ley que sacó Estados Unidos para que a los países de la Comunidad Andina de Naciones o a los países andinos se le lleven adelante preferencias arancelarias. Contrario a lo que está haciendo Trump ahora, que más bien le está metiendo aranceles a todo mundo para forzar negociaciones y extorsionar a los países. Bueno, estas preferencias arancelarias en Bolivia estuvieron vigentes mientras duró la ley, porque no solamente a Bolivia, con Bolivia se habían cortado, estuvieron vigentes desde el 2002 hasta el 2008. En ese periodo se exportaron, sumado entre 2002 y 2008, 2.546 millones de dólares. Con ATPDA. Referencias arancelarias andinas. Sí. A cambio de erradicar coca. A cambio de permitir la presencia de los USAID, someternos a lo que Bases diga la militares. embajada, bases militares, tener prácticamente a delegados de la embajada en el propio edificio de Palacio de Gobierno. O sea, esa era la política de arrodillarse a Estados Unidos para tener anualmente en un promedio máximo, en su momento, el 2005, por ejemplo, 400 millones de dólares. Nada es gratis entonces, ¿no? Nada. Termina la ley y empieza un proceso de renegociación. Evidentemente teníamos diferencias políticas, por lo que ya había empezado a hacer Estados Unidos para desestabilizar al gobierno del compañero Evo. Ahora, Financiando el golpe de Estado. claro,
Y además, ¿sabe qué? Hay un librito incluso aquí de la Estela Caloni que habla de cómo incluso la DEA tenía incidencia hasta en Entel. La DEA había tenido una delegación de autoridades, de 2 autoridades, que participaban en Entel con autorización y conocimiento del directorio de Entel para la escucha de llamadas telefónicas. Eso sí, es inteligencia. ¿no? Claro. Claro. Tenían además una oficina propia en Palacio de Gobierno, que eso estaba también en uno de los libritos que traía. Pero bueno, con ATPDA habíamos acumulado entre 2002 y 2008 $2.500 millones. Sin esas preferencias arancelarias, luego de que se expulsa la DEA, evidentemente se solicita el retiro del embajador por atentar contra la estabilidad política de nuestro gobierno. Entre 2009 y 2015, es decir, en la misma cantidad de años posteriores. Tenemos un cuadrito, perdón, para acompañar. ¿Sí? Podemos reflejar ese cuadrito mientras acompañamos. Ese mismo. Adelante. En los mismos 9 años, sin ATPDA entre 2009 y 2015, se han exportado 8.270 millones, es decir, 3 veces más, sin la ley de preferencias arancelarias. ¿Y por qué es importante mostrar esto? Principalmente porque, insisto, el presidente Rodrigo Paz puede decidir tener la política exterior que desee en su gobierno. Pero primero tiene que informar con la verdad y no manipular los datos para legitimar la toma de decisiones en torno a las relaciones exteriores. Y segundo, que estas relaciones exteriores, con esto se demuestra que se puede establecer una relación comercial con cualquier país sin poner en riesgo la soberanía y la dignidad del pueblo boliviano. Con esto demostramos que las exportaciones a Estados Unidos desde Bolivia se triplicaron en la gestión de Evo Morales sin arrodillarnos ante Estados Unidos y los organismos internacionales. Porque Rodrigo Paz dice, vamos a abrir Bolivia al mundo, pero no es abrir Bolivia al mundo, está abriendo Bolivia a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. ¿Tenía usted una nota, presidente, al respecto? Claro, precisamente eso. En toda la gestión, ¿cuánto llega a ser? En toda la gestión estaba sumado, deme un segundito. Resultados. Creo que lo tiene usted ese apunte. Toda la gestión, 12.257 millones de bolivianos. 12.000 millones de dólares. 12.000 millones. Exactamente. Entonces, eso es en realidad. Con 2.000 millones. En nuestra gestión, 12.000 millones. Sin entregarnos al Fondo Monetario Internacional. Después del 2020, 309 millones. Sí, han ido reduciendo evidentemente. Y aquí creo que es importante ponerle un contexto a esto. El 21 de octubre se pronunciaron un conjunto de 8 países junto al Departamento de Estado, entre esos Costa Rica, Ecuador, Salvador, Panamá. Después del golpe de Estado, bajaron las exportaciones 300 de total, ¿no? Toneladas. Bajaron toneladas a 309 millones de toneladas. Espero equivocarme, sí, por toneladas. Y en tema de montos, bajaron totalmente. En algunos años, más de 2.000 millones, un solo año. Más de 1.000 millones, 2.000 millones de exportación. Un solo año. Sí, entre 2002 y 2015, incluso creo que 2016 está también en el cuadro general, las exportaciones estaban por más de 1.000 millones de dólares al año. El 2014 fue el mejor año, donde se exportaron 2.043 millones de dólares a Estados Unidos. Insistimos. Sin DEA, sin base militar, sin embajador. Y sin sometimiento. Exportación. A ver, hay que aclarar para que la gente se ubique, ¿no? Y se dé cuenta. Lo que dice Rodrigo Paz dice, en el pasado exportábamos 500 millones de dólares y con Evo hemos bajado a 23 millones de dólares. Eso es totalmente falso porque en el gobierno de Evo Morales no solamente hemos exportado 500 millones, sino hemos superado hasta 2.000 millones de dólares. Triplicamos las exportaciones. Cuatriplicado. 8.000 millones. Año comparado, ¿no? 2000, Sí. 2002. 2002, 2008, 2.500 millones de dólares. 2009, 2015, 8.200 millones de dólares. 3 En veces toda más. nuestra gestión, más de 12.000 millones de dólares. Don Rodrigo Paz tiene que informarse mejor, ¿no? Porque realmente le están haciendo mentir. Claro, y lo difícil de esto es después sostener esto en el tiempo, ¿no? Porque ojalá Rodrigo Paz logre abrir nuevos mercados, como Bolivia lo hizo con China en 2019. Gestión que además, aquí lo dijo el que era presidente de Congabol en ese momento, gestiones que demoran 6 años para la apertura de los mercados,
Bolivia lo hizo en tiempo récord en la gestión del presidente Evo en año y medio, abriendo el mercado de China. Eso logró multiplicar 7 veces las exportaciones de carne entre Bolivia y China. Entonces, es difícil que Rodrigo Paz logre por lo menos igualar estas cifras de exportación a Estados Unidos en su gestión. Por lo tanto, primero debería informar con la verdad y segundo, conocer claramente cuál es el estado anterior de las exportaciones para por lo menos intentar equiparar. Te pido una cosita mostrando los cuadros, estimada Adriana. De repente Rodrigo Paz se refiere a los últimos años de gestión de Lucho Arce y Yanine Áñez, ¿no? Porque ellos ahora están generalizando, dicen los 20 años cuando no es verdad. Estamos demostrando aquí con los datos que en tiempos de Evo hemos superado de 2.000 millones, hemos llegado hasta 8.000 millones, ¿no? ¿Cuánto bajó en tiempo de Lucho Arce? Probablemente ahí tengas razón, Rodrigo Paz, si podemos hacer esa diferencia. No, en realidad el 2019, si quieres, el último año de gestión, las exportaciones estaban en 453 millones, incluso superiores a las que teníamos el 2005. Y ya ahora, el 2004, las exportaciones han bajado a 300 millones de dólares. 2024. 2024, o sea, ni cerca de los 23 millones que él indica. Entonces, 2023, 249 millones. sí, ese es el fondo más bajo. 2022, 374 millones. Ese es el fondo más bajo que ha tenido. Y creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa porque, insisto, además de informar con la verdad, va a ser muy difícil que él logre equiparar estos resultados de exportaciones. Ojalá puede batir récord ahora que está supuestamente abriendo relación, a ver si puede batir nuestro récord. Pero eso está vinculado a otra cosa, presidente, que es la dependencia que esto genera. Cuando se pronuncian estos 8 países el 21 de octubre, lo que le decía hace poco, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, ellos dicen, compartimos con Bolivia y con el presidente electo objetivos de seguridad regional, eso lo dice el Departamento de Estado y estos 8 países, y seguridad global. Y ahí abrimos el contexto para el programa. Para entender mejor, seguridad global es defender a las transnacionales. Y correr detrás de ellos en su guerra comercial con China. Totalmente. Y en seguridad regional está este proceso recargado de hacer de la lucha contra el narcotráfico un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Ahí entra la DEA, ¿no? Ahí entra la DEA precisamente. ¿Y por qué es importante hablar de estos países que suscriben junto al Departamento de Estado estos objetivos de seguridad regional y global? Porque son países altamente dependientes. Mire, por ejemplo, Costa Rica destina el 42% de sus exportaciones a Estados Unidos. Ecuador, el 37% de sus exportaciones a Estados Unidos. Salvador, 40%, y además las remesas de ciudadanos salvadoreños que viven en Estados Unidos y mandan remesas al Salvador son el 25% del Producto Interno Bruto para El Salvador. República Dominicana, el 52% de sus exportaciones se van a Estados Unidos. O sea, estos países, el Trinidad y Tobago el 45%, son altamente dependientes de Estados Unidos. Ni qué decir Milei, que para que gane las elecciones de Estados Unidos en cuestión de mes y medio, 2 meses, para que no se dispare el peso argentino en relación al dólar, le ha dado 32.000 millones de dólares entre el swap y la compra de pesos argentinos. Entonces, son países tremendamente dependientes, geopolíticamente, económicamente, y ahí es donde nos quieren meter a nosotros. Y es difícil entender por qué el presidente Rodrigo Paz plantea esto, si no es para otra cosa que pensar que Estados Unidos le va a abrir la llave para mayor endeudamiento al Estado. Porque si se tratara solo de relaciones comerciales, Bolivia, el 45% de las exportaciones, ahí está el otro gráfico que tenía para la presentación, el 45% de nuestras exportaciones están destinadas a países de los BRICS. Brasil debe ser entre el 16 y 17%, China es el 15% del destino de nuestras exportaciones, India también debe estar en el orden del 15%. Estos 3 países ya hacen entre el 40 y el 45%, el resto, China, India y Brasil, son los 3 primeros socios comerciales, los 3 de los BRICS, el 45%. Mientras que los países del G7, que son Estados Unidos, los países europeos, apenas el 12%. Es más, si comparamos entre China y Estados Unidos, nosotros exportamos el 15% de nuestras exportaciones se va a China y solo el 3% de nuestras exportaciones se va a Estados Unidos. Entonces, hay que tener muy claras las relaciones comerciales. Hemos abierto la exportación de carne a Rusia. Falta carne.
Entonces, incorporaríamos otras exportaciones como soya, acelerar soya, café de altura, ¿no? Chía, ¿no? Chía, quinoa, estaban exportando, pero se van como quinoa peruana y no como quinoa boliviana. Hicimos algunos centros, no están funcionando, en Oruro, en La Paz, y aquí quinoa semiprocesada. ¿Cómo subiría la exportación? No, yo no sabía estos datos. Sí. El G7 apenas 12%. Y en solo 3 países, 45%. Sí, casi exclusivamente Claro, esos son 3 países, datos. 45%. Ahora, Pero además de eso, Estados Unidos, para mí, no ayuda, invierte. claro. Estados Unidos no tiene amigos ni aliados, tiene enemigos y sumisos. Y eso se va a ver, presidente, con el tema de Argentina. Así es. Porque para salvar la última semana antes de las elecciones en el gobierno de Milei, el Departamento del Tesoro, equivalente más o menos al Ministerio de Economía de Estados Unidos, compró en equivalencia a pesos argentinos 12.000 millones de dólares para que el peso argentino no se dispare la última semana en relación al dólar y eso no afecte la campaña de Milei. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Hace altamente dependiente el mercado cambiario argentino, porque el rato que quiere Estados Unidos retira esa compra y se dispara de nuevo el Listo. peso argentino. Chao. Entonces, es lo que usted dice, no está generando una ayuda, como dice Donald Trump, está forjando relaciones de dependencia económica con Argentina y con el resto de los estados. Y hay que ver que Rodrigo Paz, en estas visitas que hace, donde lo recibe además el canciller, el equivalente al canciller, está planteándonos ya ahora con mentiras que ya ahora vamos a ir a pedir plata al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, a la CAF, mayor endeudamiento. No hay ahí una relación de solidaridad. Quiero comentar. En un debate, Rodrigo Paz asegura que no recurrirá al Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la crisis. Eso dijo Rodrigo Paz, Sí, que está. no iba a acudir Sí, al de verdad. FMI. ¿Ah? Y ahora, ¿no?, se reúne con el subdirector del Fondo Monetario Internacional y destaca reunión con Paz y dice que están dispuestos a avanzar en reformas económicas, por favor. ¿Qué es reforma económica? Son las privatizaciones. Es ajuste estructural. Claro, el Fondo Monetario. Tú has sido más sincero, directo. Yo voy a trabajar, me voy a prestar la plata del fondo. Eso dijo. Y Rodrigo dice no. Y ahora, Miente otra vez. estoy demostrando esto. Ya de entradita tenemos un presidente Pero además mentiroso. de eso, subsecretario, canciller, 2005, cuando nosotros planteamos 3 propuestas para ganar las elecciones. En lo económico, la nacionalización. En lo político, la refundación de Bolivia, Asamblea Constituyente. En lo social, la redistribución de riqueza. Ganamos. Presidente electo, me invitaron a mí. Yo fui invitado. España me recibió el presidente Zapatero, ¿no? con mi chompita. Sí. Otra historia es eso. Me invitó China, su presidente me recibió. No, Otra vuelta, Sudáfrica, el presidente. no un canciller, no un secretario. No, presidente. canciller, los presidentes. Lula me recibió en Brasil. Por supuesto. La mejor recepción, yo diría, en China, en Cuba y Venezuela. Yo no conocía que era alfombra roja. Venezuela. Y ahora, rumbo a Estados Unidos. Directo A la a Estados carrera, a ganarse. Se reúne con el canciller, con subdirector. Claro, ¿qué valoraban? ¿Qué me preguntaban? ¿En qué consiste este tema de la política económica? Yo dije, austeridad. Vamos a enfrentar con austeridad. Sobre eso pueden ayudarnos mejor todavía. Y hemos enfrentado con austeridad. 2005 para ganar las elecciones no dijimos que vamos a prestar plata del fondo, de China, de Estados Unidos, para nada. Esa es nuestra historia. Y cuando decimos esfuerzo para enfrentar la grave situación económica, como Carlos de Mesa pedía, limosna. ¿Sí? Ahora Arce también pide limosna, echa la culpa a la asamblea, limosna. Crédito para comprar combustible, por favor. Y ahora para resolver la crisis económica, otra limosna al fondo, a organismos internacionales. Hablando del BID, durante la cumbre iberoamericana de jefes de Estado, en Santa Cruz realizado, el BID, creo que Moreno, me buscó el BID, presidente del BID en Santa Cruz, quiero hablar con Evo.
Claro, 2004, 2005 ya estamos en campaña. La CAF me buscó. Y ahora, fondo, por supuesto, no. Cuando sea el presidente electo me buscó, alto representante de la CAF en La Paz, yo no busqué, me buscaron el Banco Mundial. Hay que rogarse, pedir audiencia. Cuando su avanzada, un tal Lupo dijo, están yendo a Estados Unidos a resolver temas técnicos y políticos. Políticos, la base militar. Políticos, acabar con el Estado plurinacional. Políticos, acabar con los programas sociales. Las privatizaciones, nos preguntamos. Cuando hablan de seguridad son bases militares, ¿no? Claro, seguridad. Y a mí me ha sorprendido. Hablan de seguridad sobre la DEA. Hasta el Andrónico Rodríguez, por seguridad, él lucha contra el narcotráfico y que vuelva a la DEA. No pues. Está, sus recortes de periódicos, sus mensajes. Entonces, y lo que tiene que reconocer Rodrigo Paz, ganó gracias a Lara. Toda la gente, estaba revisando últimamente, todo el bolsón de nuestros militantes se han ido. ¿Por qué se han ido? Hasta acá. Claro, Lara está hablando de respetar la ley de la coca, que no va a volver la DEA, no habla de detención de Evo Morales, por eso se han ido, ¿no? Y debería preguntarse el pueblo boliviano por qué Paz no gana en su departamento, ni en la primera vuelta ni en la segunda vuelta. Pero en Tarija, me refiero, la gente se ha ido por Lara, votó por Lara. Y yo sigo convencido, la Asamblea es primer poder del Estado. Cómo organizarse, cómo conducirse, es una responsabilidad que tienen. Y bueno, si nos basamos en la prensa, creo que hay un problema serio, ojalá puedan resolverse. Estaba escuchando esta mañana, no sé si usted tiene información, un senador titular, su marido, un senador, su mujer suplente, una diputada, su marido suplente, pareja. Ahora, no tanto echaría la culpa. Nunca pensaron tal vez, gracias a Lara, Paz gane. Entonces, por llenar le metieron y salieron. Ese también se presentaba. Yo me acuerdo, a veces allá abajo no hay candidatos, llenamos por llenar y sale. Y hay mujeres a las que les están pidiendo que renuncien a sus curules, ¿no? Para que cedan paso a los varones. Ni siquiera las están dejando asumir, les han dicho que ni siquiera las van a dejar asumir. ¿Eso está pasando? Sí, porque fueron candidaturas hechas al calor de llenar las listas y no pensadas desde lo que se hacía antes, la articulación y el tejido político representativo de cada departamento. Y agrego algo, presidente, también para enlazar con lo que decía usted de qué nos dio autoridad moral al asumir el gobierno, porque aquí lo realmente histórico fue pasar de un expresidente gringo a un presidente indígena. Eso fue lo realmente histórico, el primer presidente indígena en la historia de Bolivia, de Latinoamérica y del mundo. Eso fue lo realmente histórico. Pasar de un presidente indígena a un presidente nacido nuevamente fuera del territorio boliviano o nacido en España, bueno, no sé qué tan histórico hay en eso. Creo que más bien se parece más al retorno a Boni que al nuevo logro. Viene a reconocer al primer presidente español. Sí. En el fondo, eso es histórico, por supuesto. Y lo histórico también es lo que pedimos. Ahora, perdón, ¿no? Sí. Bueno, yo no comparto con monarquías. Bueno, se respeta monarquía en España, pero que no traiga monarquía a Bolivia, a Latinoamérica. Esa llamada cumbre de jefe de Estado de Iberoamérica debe eliminarse. Saludamos en tiempos de Zapatero, hay que reconocer, respeto. Zapatero una vez me preguntó, ¿en qué te puedo ayudar? Era una cumbre de jefe de Estado en Chile. Y pues me ha sorprendido, ¿en qué te puedo ayudar? Yo dije, agua. O si ustedes quieren ayudarme, comenté cómo yo viví en la choza, no con ese hospital. Mi papá se enfermó de la dentadura, se punzaba con agujón, caminaba. De ahí, hospital, no había en Orinoca nada. Andamarca, capital de la provincia, era como un día y medio de caminata, Oruro 3-4 días de caminata, carros solo cada lunes salía. Comenté, mejor si puede regalarme, dotarme con ambulancias. Dijo, te mando ambulancias. Y yo calculé mal. Y con Chávez juntaron ambulancias, nos regaló por municipio 2 ambulancias promedio. Regalo.
incondicional. Que eso es lo otro, presidente, y era la otra parte del punto que quería plantear. El porqué del viaje, ¿no? Porque esa autoridad moral que adquiere cuando habla desde la soberanía, pero también desde la austeridad, para asistir a organismos, a reuniones con países, con presidentes, con organismos internacionales, después se reflejó en la disminución de la deuda externa. Recordará usted que eso también lo ha informado, yo estaba atenta en lo que mencionaba una vez en un programa, decía que la deuda externa en el 2005 era la mitad del Producto Interno Bruto. Nosotros teníamos en ese entonces un Producto Interno Bruto de 9.500 millones de dólares y nuestra deuda era 4.900. O sea, y resulta que hace las primeras gestiones, yendo a los países, y esto creo que es la diferencia, a renegociar la deuda, y producto de eso, en 2006 la deuda con Japón queda condonada en su totalidad, estamos hablando de más de 500 millones de dólares. Sí. Japón, donase. Con el Fondo Monetario Internacional se condonó 232 millones, con el Banco Mundial 1.500 millones de dólares, con el BID otros 1.300, y con España, entre 2006 y 2009, 120, 100 millones de euros. Esa Sí. era condonación por educación. por el programa IPIC, ¿no? Me dijo, Educación a mí y me dijo, salud. ¿no? Evo, no nos pague eso, pero eso invierte en tema de educación. Y manejó el Ministerio de Educación, inversión en educación, infraestructura, para educación. Sí, me acuerdo O sea, perfectamente. el resultado de el haber asistido con la autoridad moral de ejercer soberanía y plantear una política de austeridad, porque ahorita además estamos viendo que se está hablando de presupuesto de 10 millones de dólares para el acto de posesión. Eso es lo que quería decir, ¿no? Lo histórico va a ser que piden 10 millones para alfombrar toda la Plaza Murillo, pedir un camión descapotable. Lo histórico era eso, era austeridad y soberanía para construir autoridad moral ante los organismos internacionales, que derivó en una condonación de deuda de más de 3.800 millones de dólares. Después de eso, la deuda externa pasó de 51% del Producto Interno Bruto a algo del 15%. Fue histórico, eso fue histórico. En cambio, ahora lo que vemos es que el presidente electo se va a Estados Unidos más bien a adquirir más deuda. Más deuda, no va a haber ninguna condonación, más deuda, Porque, además. Ya está diciendo reformas económicas, ya dijo. claro, porque el FMI, cuando le presta dinero a Ecuador, en ese préstamo que le hace en el gobierno de Guillermo Lasso, lo hace a cambio de que Guillermo Lasso levante la subvención. Esto no es para que se mantenga la subvención de los combustibles. No, Esto es a cambio de levantar la subvención, ajustar y achicar el aparato del Estado, porque el FMI no ha cambiado de política a lo largo de los años. Entonces creo que es importante plantear ese contraste. La prensa tendría que preguntarle a Rodrigo Paz en algún momento, ¿no? ¿Va a estar garantizado? Dice él, sí, hemos ido a Estados Unidos, diésel, gasolina, garantizado. Mi pregunta sería, ¿va a haber subvención, señor presidente, o no? ¿Y qué va a pasar con los recursos naturales estratégicos? Y con eso termino, presidente. Cuando Donald Trump se reúne con Zelensky, el presidente de Ucrania, para hablar de la cooperación de Estados Unidos en la guerra contra Rusia, le compromete a aprobar un convenio donde se plantea la disposición del uso de minerales críticos que hay en Ucrania, minerales estratégicos para la industria tecnológica estadounidense. Se reúne con Milei y lo mismo, le hace aprobar un compromiso sobre tierras raras. Hay que ver qué es lo que le está planteando, porque esa es una agenda directa de Donald Trump. El control de los minerales críticos. Hace poco tuvo una reunión China, con el presidente Xi Jinping con Donald Trump en Corea del Sur. Y en ella, la negociación ya no es de iguales. Ya China ha dado pasos muy importantes. Hay artículos que están hablando de que ya Estados Unidos no va a poder alcanzar a China en el crecimiento y el desarrollo. De 800 mil millones de dólares solo Estados China. Unidos. Deuda. Claro. 800 mil millones de dólares. ¿Y qué negocian allí? Negocian que como el 50% de estas tierras raras, que son 17 minerales estratégicos para la tecnología, el 50% está en territorio chino. Donald Trump y Xi Jinping se reúnen ya y dicen, bueno, vas a poder acceder a estas tierras raras, vamos a poder comerciar estas tierras raras entre China y Estados Unidos, y a cambio China le va a comprar soya a Estados Unidos. Entonces, los minerales críticos van a ser un eje central y los recursos naturales estratégicos van a estar en el centro de la negociación con Estados Unidos. Resultado general, esta visita es a cambio de mayor endeudamiento, de mayor intervención de las instituciones estadounidenses de control en la lucha contra los narcóticos de Estados Unidos, o sea, la presencia de la DEA, y además por recursos naturales estratégicos. ¿Qué está ofreciendo Rodrigo Paz a Estados Unidos? Es otra pregunta que hay que hacerle, ¿no? Tenemos el litio y tenemos muchos otros que seguramente lo va a embargar. ¿A cambio de qué va a llegar gasolina y dólar? Va a llegar Exactamente.
gasolina, va a llegar dólar. ¿A cambio de qué? Que nos diga eso. Tendría que ser sincero con el país, ¿no? A propósito de la DEA, tenía un video interesante, una entrevista, creo que en el periódico El Deber. La DEA ha tenido una acción muy complicada, muy cuestionada. El caso Noel Kemp Mercado, entre luces y sombras. Hay un libro también que se escribe por un ex funcionario de la DEA donde dice hay una guerra falsa. La DEA, dicen muchos que sigue en el país, ¿no? Pero que ahora hablan insistentemente en su retorno, que no tiene mucho sentido, porque con DEA y sin DEA, Bolivia ha tenido mejores resultados, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, si podemos un poco enfocar ese tema, Adrián. Yo creo que hay que poner sobre la mesa varias cosas vinculadas a la DEA. Lo primero es que, en términos generales, teníamos una presentación, quizás podríamos poner la última diapositiva sobre los cultivos de hoja de coca en Perú, Colombia y Bolivia para hacer una comparación. Eso me parece interesante, ¿no? Porque la DEA está presente en Perú, está presente en Colombia y en Bolivia. El 6 de noviembre del 2008, el presidente Evo decidió la expulsión de la embajada y de la DEA. ¿No? Expulsado, sí. Exactamente. La última diapositiva que tiene los colores muestra que en el caso de en el caso de Bolivia, en 1990, estamos hablando, aquí era la presidencia los últimos años de la presidencia de Jaime Paz. Jaime Paz Zamora. En promedio, en 1990, 47.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. 1990. Sí. En ese momento, eso a nivel regional entre Colombia, Perú y Bolivia representaba el 20%. Perú tenía el 22%, Perú tenía el 20% y Perú tenía, disculpen, tuve un problema de los datos. Bolivia es el color verde, tenía 22.5%. Colombia es el color azul, tenía el 20% y Perú era el que más tenía cultivos de hoja de coca, el 57%. Estamos hablando de 121.000 hectáreas en Perú de cultivos de hoja. 1990. Con DEA incorporado. Con DEA. ¿No? Con DEA incorporado. Con DEA, porque la DEA no ha salido de Perú y no ha salido de Colombia. Continuaban apoyando y continúan apoyando la lucha contra el narcotráfico. Ahora el presidente Petro, que asumió en agosto de 2023, ha planteado una estrategia similar a la de Bolivia, que es erradicación concertada sin represión al movimiento campesino. Para el 2010, estamos hablando de que Bolivia, ese fue el pico más alto que tuvimos, 31.000 hectáreas de hoja de coca en Bolivia, que era el equivalente al 20%. Colombia había aumentado a 62.000 hectáreas y Perú había disminuido a 61.000 hectáreas. Entonces casi era una torta donde Bolivia tenía el 20%, el 40% era Colombia y el otro casi 40% era Perú. Con la DEA, y esto es importante remarcarlo, al 2023, en agosto de 2023, ese año recién asume la presidencia Gustavo Petro en agosto, el cultivo de hoja de coca en Colombia saltó a 253.000 hectáreas. Estos son informes de la ONUDC, de Naciones Unidas. Exacto. Es informe oficial de Naciones Unidas. Entonces aquí cabe preguntarse, ¿cómo puede ser posible que la DEA, estando presente en Colombia, porque existió el Plan Colombia, que era la presencia de militares estadounidenses contribuyendo a la erradicación de cultivos de hoja de coca, cómo puede ser que pase de 42.000 a 253.000, multiplicándose casi 5 veces? Hay que repetir, con DEA incorporado. Con DEA. Eso quiere decir que la presencia de la DEA no significa una reducción de los cultivos de hoja de coca. Ahora vemos ni una lucha efectiva contra el narcotráfico. En el caso de Perú es casi lo mismo. Estamos hablando de que en 1990 habían 121.000 hectáreas y llegamos al 2023 y está con 92.000 hectáreas. Y nosotros sin DEA. Y nosotros sin DEA, bueno, actualmente ya el gobierno ha retornado ahora, ¿no? a 31.000. Pero aquí quiero poner en contexto y vamos con la segunda diapositiva, si nos pueden ayudar en los compañeros de producción. Exactamente esa. Creo que es importante contrastar los resultados de la gestión del presidente Evo con el pasado del neoliberalismo. Porque en la gestión de Jaime Paz, que fue una cuestión además... De color naranjita en la imagen. En color naranja en la imagen.
Empezó su gestión con 55.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca y terminó con 47.200. 1989 a 1993. 93. La gestión de Goni, de 1994 a 1997, estuvo entre 48.000 y 45.000. De ahí vino la gestión entre Banzer y Tuto, con mucha represión, con muertes. Ojo, ahí estaba la DEA, ¿no es cierto? Ahí estaba la DEA y ahí también están las denuncias, incluso aquí precisamente en este libro de Estela Caloni, Evo en la mira de la DEA, de la CIA y la DEA en Bolivia, habla de cómo la DEA no solamente estaba presente en las tareas de erradicación de cultivos, sino también de las torturas y casas clandestinas que existían para la persecución de dirigentes sociales, entre ellos el compañero Evo. Dignidad. Sí. Y crearon las llamadas fuerzas expedicionarias. Nos mataban como a palomas, ¿no? Había un conocido manco, ¿no? Que siempre habla la gente. Un oficial gringo Urboca. que disparaba. No, un ser boliviano. ¿Es boliviano? ¿Ah? Simano, compañero de escuadrilla, Francotirador. francotirador. Pero también aquí tenemos un videíto también que les pasamos, porque creo que es importante remarcar que así como la DEA no es garantía de lucha contra el narcotráfico ni en Colombia, ni en Perú, en Bolivia tampoco. Y uno de los casos más escandalosos que hubo fue precisamente el caso Huanchaca, donde asesinaron a Noel Kempf Mercado y asesinaron al diputado que inició la investigación 10 días después de denunciarla y de decir, Noel, el diputado Edmundo Salazar, diputado cruceño, hace la denuncia y dice incluso, él solicita, explícitamente dice Edmundo Salazar que él solicita el retiro de la DEA en territorio boliviano, a los 10 días lo asesinan. ¿Qué pasó en el caso Huanchaca? Porque por ahí, no, digamos, los que son más jóvenes no lo recuerdan. No lo saben, ¿no? Lo va a decir esta entrevista, pero lo que sucede es que Noel Kempf, que era un biólogo conocido en Santa Cruz, se va al parque que en ese entonces se llamaba Huanchaca y se encuentra casualmente con la fábrica más grande de cocaína. En ese momento lo asesinan a él, asesinan al piloto y asesinan a otra persona más. Vuelve un sobreviviente a Santa Cruz, hace la denuncia, estalla el escándalo de esta fábrica enorme que existía de cocaína. Edmundo Salazar, que era un diputado del FRI, si no me equivoco, hace la denuncia, solicita a Edmundo Salazar que la DEA sea retirada de Bolivia. ¿Quién estaba de gobierno, sabes? Hernán Siles Suazo. Siles Suazo. Esto fue el 86. 83, 4. 83. Siles Suazo estaba entre el 80 y... Sí, Creo que es sí. Víctor Paz. Sí, es Víctor Paz. Víctor Paz, sí, perdón. Sí, el 86. Y lo que sucede fue que a los 10 días de hacer esta denuncia, al diputado lo asesinan. Luego continúa con la denuncia un diputado de apellido Cortés, Roger Cortés. Y él ya hace nuevamente un informe que está todavía en el Congreso, creo que sería importante acceder a ese informe, y también cita lo mismo, que la existencia de la fábrica de Huanchaca era de conocimiento del gobierno y de la DEA. Pero lo más importante es lo que viene a continuación, que es como el sobrino de Noel Kempf Mercado dice cómo la DEA utilizaba los recursos del narcotráfico para financiar la desestabilización del gobierno de Nicaragua. O sea, la DEA cómplice en ese asesinato. No era cómplice solamente, era administradora de la fábrica de Huanchaca. Está ahí Veamos la el producción. video, por favor. Es un video del deber. Lenidad y encubrimiento por parte de autoridades bolivianas que también claramente quedó identificado. La DEA actuó con mucha impunidad porque recursos que salían de esa planta, de ese centro de acopio y de comercialización, estaban dirigidos a la lucha contra el terrorismo en Centroamérica. Ah, claro. Sí, entonces hay un personaje muy conocido a nivel mundial que era Oliver North. Oliver North fue el que más o menos orientó estas cosas. Cuando los intereses políticos están en juego, hasta el crimen puede pasar desapercibido. Claro. Y era para los contra nicaragüenses. Estaban en la lucha en Nicaragua y los contra nicaragüenses necesitaban recursos, pues sacaron recursos de donde podían, y uno de esos lugares fue el narcotráfico en Bolivia. Claro. Para poner en contexto entonces, los recursos que se generaban del narcotráfico en la fábrica de Huanchaca
servían para financiar la desestabilización de un gobierno de izquierda, y esto era de conocimiento y de administración de la DEA en ese entonces. Entonces, la primera conclusión, yo creo que hoy día vemos que mucha gente dice ante los últimos casos que hay de asesinatos vinculados al narcotráfico, dicen que vuelva la DEA, que vuelva la DEA. La DEA no es garantía de nada, no es garantía de lucha contra el narcotráfico en la región, porque estando presente en Colombia y en Perú, continúan aumentando los cultivos de hoja de coca, pese a la represión, pese al sometimiento de esos países, y tampoco fue garantía en nuestra propia historia como Estado de una lucha efectiva contra el narcotráfico. Definitivamente. La DEA ha tenido mucho que ver. Yo recuerdo la polémica que se ha generado con el libro, ¿no? La guerra falsa. Y no solamente a Nicaragua, ¿no? Esos dineros seguros se invierten en todos los países donde Estados Unidos tiene que intervenir, ¿no? Para eso quieren a la DEA, ¿no? Para recibir más plata, ¿sí? Pero además intervenir nuestro país. No tiene otro objetivo. Pruebas que ha mostrado Adriana, por ejemplo, antes de Petro, con DEA en Colombia con más de 200.000 hectáreas de coca. Con DEA en Perú, 100.000 hectáreas de coca. A 2023. En Bolivia, 31.000 hectáreas. Nosotros dejamos con 23.000 hectáreas. Sin DEA. Modificamos la ley, por ley, 22.000 hectáreas de coca. Y siempre sube, baja, 24.000, 25.000 hectáreas. ¿No? Ahora, según datos de Naciones Unidas, 31.000 hectáreas. Entonces, la DEA no está en la lucha contra el narcotráfico. Yo sí convencido. Detrás de la lucha contra el narcotráfico están intereses netamente geopolíticos. La Guerra Fría. Ya fracasó la Guerra Fría. La guerra contra el terrorismo. Fracasó. El Plan Cóndor. Plan Cóndor, esta llama persecución política, lawfare, ¿no? Y ahora, creo que compartimos. Quien ejecuta el nuevo Plan Cóndor, ya no son los que ejecutan los políticos de izquierda, antiimperialistas, ya no es los militares, no son jueces fiscales, o intervenciones, bloqueo económico, cercando a Venezuela. ¿Qué lucha contra el narcotráfico? Es interés netamente a los recursos naturales. Entonces, y ahora usan esa lucha contra el narcotráfico con fines netamente políticos. Y eso estamos demostrando en este momento. Entonces, la DEA va a poder para eso, para negociar la cocaína. Yo comentaba, creo, 1 o 2 veces acá, cuando César Cocarico estaba de ministro, César me dice, mi chofer es un ex policía. ¿Pero por qué ex policía? Le habían despedido de la policía. ¿Y por qué lo han despedido? Después yo tuve que convocar, hablé. ¿Por qué? En Pisiga habían incautado cocaína. Policía, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la DEA. Incautaron cocaína, la mitad para incinerar y la mitad se lo llevó la DEA. ¿No? Y él había reclamado, ¿por qué se lo está llevando? Y la respuesta de la DEA, ¿con qué plata te van a pagar los bonos? Y como ha reclamado, fuera, lo han despedido. Eso era el chofer de César Cocarico cuando estaba ministro. De esos ejemplos tenemos tantos. Si algunos excomandantes, comandantes hablarían la verdad, nos contarían todo. Fiscales, presidente. Wilfredo Chávez también en su momento denunció junto a Guerrero que los bonos que recibían los fiscales para atender las luchas contra el narcotráfico, las denuncias por narcotráfico, los bonos que le daban la fiscalía también provenían precisamente de lo que la DEA conseguía con la droga. Aquí había un famoso fiscal ¿no? Incluso había un campesino quechua. Sí. Nosotros investigamos. La fiscalía creo que pagaba 7.000, 8.000 bolivianos. Pero la embajada de Estados Unidos pagaba con 9.000, 10.000 bolivianos. Llegaba algún problema, algún conflicto, llegaba con aviones Hércules, nos detenía, fiscales disfrazados de humopar, de policía, adentro rumbo a La Paz. En Hércules. 30, 40, 50. Semanas, un mes de negociación, liberábamos. Ahora Coluche igual se lo lleva en Hércules, un año no liberamos. Peor que los neoliberales, acusados de terroristas, solo por estar con onda, marchando o bloqueando. Tremendo. Bueno, Adriana, no sé si tenemos más para exponer en los temas que me gustaría también plantearle al hermano Evo, algo sobre Cuba y Venezuela, ¿no?
en relación a qué países no son invitados al acto que va a tener, por ejemplo, Rodrigo Paz, cuando en Bolivia, Cuba, Venezuela, a quienes está ahora no invitando, Venezuela, Cuba hicieron mucho por nuestro país en materia de educación, en materia de salud. En fin, es un tema que hay que recordar a la población boliviana, ¿no? ¿Cuántos profesionales médicos, por ejemplo, se ha logrado con Venezuela y Cuba? ¿Cuántos son? Yo vi cuando hicimos esa feria de salud acá, presidente, ¿no? Qué cantidad de gente haciendo fila, ¿no? La feria Una de de las salud, ferias. 20.000. Operaciones gratuitas de la vista. O sea, ha sido enorme el trabajo social que han hecho estos países, apoyando no solamente a Bolivia, ¿no? También en otros, pero en Bolivia particularmente hemos recibido mucho apoyo. Claro, dice, no invita a Cuba, ni a Venezuela, Nicaragua, su derecho. No sé si eso depende del presidente entrante, ¿no? Yo me acuerdo, en 2006, nos preguntó evidentemente a quienes, bueno, invitan, eso depende de la Cancillería, ¿no? Todos que vengan. Nos consultó si pueden invitar a Lagos, bienvenido, yo no me opongo. No sé si alguien recuerda, pero nunca hemos pedido un presupuesto. Nuestro presupuesto, 1 millón, 2 millones, nunca pedimos. Entonces, evidentemente se gasta para los invitados, eso depende de la Cancillería, Economía, que planifique, Seguridad del Ministerio. Pero a mí me ha sorprendido que están pidiendo 10 millones de bolivianos para la posesión. Y la entradita, ¿no? 10 millones de bolivianos. Entonces, no me acuerdo bien. Debe gastarse algunos pesos, tiene que gastarse, hay que atender bien, hay que demostrar hospitalidad, sí, estamos convencidos de eso. Pero creo que Jaime Paz ha sido tal vez más inteligente que su hijo. Invitó a Fidel Castro a la transmisión de mando. Yo quería ir, pero no podía. El 93, recursos económicos, trabajando en el Chaco. La prensa comentaba, donde se alojó Fidel Castro, toda la noche el pueblo ha dado seguridad a los jóvenes, ¿no? Y ahora el hijo no invita. Bueno, su derecho. Pero la ayuda ha sido fundamentalmente en salud, educación. Mira, con Fidel, más de 5.000 médicos. Gracias a Fidel, gente que no tenía plata, gracias a Cuba, médicos. Adrián tiene que saber, con Fidel, yuracarés, médicos, eso no había antes. Yuracarés, los primeros profesionales. Con Chávez, más de 3.000 entre petroleros, también médicos. Fundamentalmente gratuitamente, con becas. Mandamos gente humilde, gente pobre. Y Misión Milagro, yo comento, creo que estaba en la campaña 2005. Una reunión, estaba Chávez con Fidel. Solo los tres. Y Fidel decía a Chávez, puedes traer en aviones acá a la gente que tiene problemas de la vista, poder operar gratuitamente. O hacer convenios con gobiernos locales y ir con los médicos, operar gratuitamente, vista. La vista es vista. En América Latina podemos operar 100.000. Perdone, hermanos cubanos, eso solo pensaba. Este Fidel está loco. Operar 100.000 gratuitamente en América Latina. No entendía. Todo cuesta, una simple operación debe estar $1.000 por lo menos en este momento a la vista. Privados. En la gestión previa, aquí está el informe de la gestión, entre 2006 y 2019, 722.300. Más de 700.000 operados gratuitamente solo en Bolivia. No solo 100.000, no más no, de solo 722.000 solo en Bolivia. operaciones gratuitas. A mí me ha sorprendido. A cambio de eso, ¿qué nos pide? Nada. Hay una empresa cubana aquí, se han adueñado de petróleo, de minerales, de litio, y quieren nada. Eso se llama solidaridad. Eso es, yo aprendí de Fidel, compartir lo poco que tenemos. Y en tema de alfabetización, eran médicos cubanos, a la cabeza médicos cubanos, algunos bolivianos, algunos venezolanos. La campaña de alfabetización. Gracias a Cuba, Venezuela, cumplimos con UNESCO. Reducimos el analfabetismo.
Repito, ¿qué nos han pedido? ¿Qué tienen acá? Venezuela, Cuba, nada. Nos han pedido privatización, nada, para nada. Y me estaba acordando, no sé si tienen datos, creo, consultas con los médicos cubanos, 12 millones o 13 millones. Si Bolivia tenía 10 millones, entre algunos compañeros han ido 2, 3 veces después. Es impresionante. Tema social fundamentalmente. Bueno, y acá, yo me acuerdo, se hemos programado la feria de salud solamente para 2 días. La gente se venía 3 días. Y cuando entraba por acá, ¿no? Porque estaba aquí en Coliseo instalado, los médicos, 12 especialistas, 10 especialistas, no me acuerdo exactamente. A las 6 de la mañana entrando los hermanos cubanos, venezolanos, cubanos fundamentalmente, como bolivianos, todos, la gente aplaudiendo. Después del golpe, les saca la gente llorando. Ahora, evidentemente, sí. Perdón, el informe de gestión dice que entre 2006 y 2019 las brigadas médicas cubanas realizaron atenciones médicas gratuitas en más de 30 establecimientos de salud en todo el país. Claro, había mucha gente que iba más de una vez. En total, atenciones médicas, más de 71 millones. ¿Estoy equivocado yo? Sí. Partos atendidos, 59.000, más casi 60.000. 7 millones de exámenes de laboratorio. Operaciones realizadas, 263.000. Además de las de Operación Milagro, ¿no? Porque claro, la gente va, seguramente había gente que tenía enfermedades crónicas y hace un conjunto de atenciones médicas. Pero eso. Aquí, ¿cómo hacíamos? ¿No? Alimentación garantizaba las federaciones. Y hospedaje, ¿no? Las alcaldías, alojamiento, ¿no? Y el Estado boliviano, traslado, movimiento total, medicamentos. Si nos juntamos para que esté 3 días. Última feria de salud, me dijo más de 70.000, pero más de 20.000 en 3 días. Trabajo, full trabajo. Sí. Esa es la verdadera solidaridad. Repito, acá con ese apoyo no pidieron nada, 0, 0, 0. Sí. Esa es la diferencia, ¿no? Con Grupo G, con G7, Estados Unidos, eso nunca, supuesta ayuda nunca es gratis. Claro, no le interesa a la derecha eso, ¿no? Que el pueblo sea atendido en salud, que el pueblo tenga mayor educación, que hayamos logrado llegar a 0 en analfabetismo. No le interesa al gobierno de la derecha, ¿no? Esos programas sociales que se han incorporado en el gobierno del presidente Evo Morales, no sé si va a mantener, por ejemplo, los bonos que actualmente todavía se daban. Yo recuerdo de uno de los proyectos muy bonitos en los que mucha gente participó y un momento hasta fue tergiversado, ¿no? El tema de los foquitos. Los foquitos ahusadores que decían, le van a poner cámara ahí con el foquito para que vendan su casa. O sea, ya nos quite. Toda una tiene 2 casas, ¿no? Uno te va a quitar. Para eso son los trabajadores sociales, visitando casa por casa. Sí, sí, sí. ¿Cuál era el problema? Tampoco yo sabía. Ahí reconozco a la empresa privada, nos alertó. Si no hay una inversión rápida para generar energía, va a haber corte de energía. Yo preguntaba por qué. Mercado, la demanda era 700 megavatios, me acuerdo perfectamente. Generación, 900 megavatios. Alguna planta termoeléctrica o la planta hidroeléctrica entra en mantenimiento, ya falta. ¿Cómo podemos ahorrar rápidamente? Repartiendo, regalando focos ahorradores. Por eso organizamos trabajadores sociales, casa por casa. Ahorramos como 70 megavatios solo con eso. Por eso, ese es el objetivo. Después ya pequeñas plantas termoeléctricas de 40, de 70, ya después grandes, ya para generar 500 megavatios. 2019, demanda interna, 1.500 megavatios. Demanda interna. Capacidad de generación, 3.200. Y el plan 2025, 9.000 megavatios. El plan. Para eso hemos creado el Ministerio de Energía, para cambiar la matriz energética. Adrián estaba pensando, una vez con las posesiones, en todo caso, es presidente, hay que reconocer, yo quería mandar una propuesta sobre cómo cambiar la matriz energética. Vamos a mandar responsablemente, hay que aportar con un poquito de experiencia, y si no, aceptan nuestra solución su problema, porque si no hay cambio a matriz energética,
De acá a poco tiempo podemos tener cortes de energía. Estoy convencido de eso. Y nosotros teníamos un plan, energía solar, y ya arrancamos, y con Lucho ni un panel solar, ni eólica, ni a terminar las 2 plantas hidroeléctricas. Y Birizo acá arriba solo ha venido a llenar agua. En San Matías, que se llama Millías, paralizó. Ahí podemos estar generando cerca a 400 megavatios. Bueno, mejor no recordaremos, solo vamos a renegar. De hecho, es tan importante el tema del cambio de matriz energética que el presidente de Colombia, ahorita Gustavo Petro, estaba viendo la anterior, es una entrevista que él tenía, en la que decía que la capacidad de generación de energía de fuentes renovables de América Latina puede cubrir la totalidad de la demanda energética de Estados Unidos. Si lleváramos adelante e impulsáramos proyectos de energías renovables en Latinoamérica, se puede totalmente cambiar la matriz energética de la industria estadounidense en su capacidad de producción. De hecho, este es uno de los puntos, y es clave lo que usted plantea, presidente, porque es un punto clave y creo que es, él lo ha mencionado así, es el principal eje de la política exterior colombiana en este momento, la transición energética, y que representa un conflicto ideológico también. Y yo cerraría este tema de la relación con Estados Unidos precisamente con eso. He visto en diferentes intervenciones al presidente Paz decir que ahora vamos a llevar adelante una política exterior desideologizada. Vaya a plantearle desideologizar la política exterior a Estado Rodrigo Paz. Dijo que por priorizar las ideologías nos hemos cerrado el mercado. Que vaya y le diga una política exterior desideologizada al que hace convenios por recursos minerales estratégicos como Donald Trump. O al que le ayuda para salvarle la campaña en Argentina a Milei. No existe eso. En realidad ese es un disfraz que se hace para justificar el sometimiento y la búsqueda de que Bolivia sea parte de los países que están en este momento sometidos a Estados Unidos, para que se fortalezcan las relaciones de dependencia. Esto no es desideologización, esto es mayor relación de dependencia sobre nuestros países. Esto es ser parte de su guerra comercial y esto es dejar que el control geopolítico en nombre de la lucha contra el narcotráfico vuelva a tomar control de nuestros territorios. Consolidar su mendicidad, ¿no? No depender del Estado. Ese es, yo diría, es 100% capitalismo, imperialismo. Esa es la privatización de salud y educación. No depender del Estado. Entonces, ¿de quién vamos a depender? De los privados. Salud, educación, especialmente, es un derecho humano, de responsabilidad del Estado de Estado. Cuando digan, vamos a descentralizar salud y educación, es la privatización. Entonces, no depender del Estado es como decir, como dijeron, ¿no? Estado no paternalista, Estado no emprendedor. Recién, cuando ya sea electo, dicen las verdades. Y me estaba recordando, Lucho dijo, no, tengo 80.000 obras. ¿Qué 80.000 obras? El 2021 dijo, no, Evo me ha dejado con 50.000 obras en ejecución. Está por ahí. Sí, hay un videito. ¿No? ¿Se dijo ahí? Alguna pesada carga, un pesado kepi, algo así dijo, ¿no? Claro, siempre se inicia, está ejecutándose. Yo digo, ¿qué obra grande ha empezado Lucho? Una industria grande, nada. Biodiesel, ¿cómo está? Cero, nada. ¿Dónde está la palma africana? ¿Habrá 10.000 plantines por lo menos? Creo. No. Una gran corrupción, malversación, negocio. Ni siquiera ha terminado las obras grandes que hemos empezado. Litio no está explotando nada, para nada. Dijo, no, 2025, 100.000 toneladas de carbonato de litio. A ver, que dé su informe, que demuestre dónde están 100.000 toneladas de carbonato de litio. Está en los periódicos. 2025. Hablaba de cátodos también. Sí. Cátodos. A ver, la fábrica de cemento. Cada noviembre inaugura. Usted seguramente para desaparecer va a inaugurar otra vez en Potosí. Cambia de placa con el año nuevo, ¿no? Cada vez cambia placa, para esos. No veo nada. Hierro. El Mutu no paralizó. Para nada. Teniendo gran oportunidad. Bueno,
Yo quiero agradecer a Adriana, gracias por las reflexiones, gracias por su investigación, por su estudio. Quita tiempo, sacar datos, y siempre es importante decir la verdad, y por eso un saludo, agradezco su presencia para informar al pueblo boliviano. Gracias, presidente. Gracias, compañeros de la radio, a quienes acompañan la transmisión. Yo creo que hay una gestión que defender, no solamente en términos de números y por defender la verdad, sino porque esa gestión era el reflejo de un proyecto político que logró transformar la historia de este país. Que han buscado eliminarlo, ¿no? Han buscado borrarnos del mapa. Cuando uno revisa todos los indicadores, pareciera que volviéramos al 2005 en muchos indicadores. Pero creo que esto, o sea, mostrar los datos, no se trata solamente de defender la gestión, se trata de defender el proyecto, se trata de defender el instrumento, lo que hizo esta revolución democrática y cultural por transformar este país. Y eso creo que hay que apoyarlo desde esto, desde las defensas, porque tenemos muchísimo para decir. En obras, en carreteras, en infraestructura, en todas las áreas hemos tenido grandes avances y esos son la base también para reorganizarnos, porque, presidente, yo creo que tenemos una sociedad hoy distinta a la que era el 2005, por supuesto. Tenemos que construir de nuevo las nuevas ideas que van a forjar la articulación de las grandes mayorías. Dijo el Lucho, está dejando en adjudicado estudio de doble vía de Confital hasta Villa Tunari. Ese camino hubiera estado terminado 100%, era la llave en mano justamente para acelerar. Eso les costaba como $2.000 millones con China. Ahora bajo estudio va a salir por unos $4.000 millones. ¿Cómo perjudica a la derecha? Eso es por culpa de la derecha, el Lucho no ejecuta. Porque después de que retorné a Argentina, la embajada china me llamó, podemos firmar todo ese contrato. Yo informé a la ministra de la Presidencia, mira, todavía podemos firmen. No, vamos a buscar otra plata, nada, como gran cosa. Pero además de eso, doble vía hasta el arco de Villa Tunari. Es decir, no va a conectar a la doble vía que empieza de ese camino, que también está terminado, retomaron, está medio trabajando hasta Quenchamoco. Llamado Parque de la Diversión, no es Quenchamoco por si acaso. Entonces no hay, este tramo no hay. ¿A quién era adjudicado? Porque el plan era, evidentemente, llegar a la doble vía a Villa Tunari, pero tenía que inyectarse de más arriba, de Palastito más abajo, directamente salía la doble vía a Parque de la Diversión. Hubiera estado terminado y solo, para que conste, solo habría costado $2.000 millones. Bajo estudio, ahora va a ser mínimo $4.000 millones. Por culpa del golpe, por culpa de la derecha y Arce. Años de Arce. ¿Cómo perjudica a la derecha? Estoy demostrando uno. Prioridad para Santa Cruz, San Matías, San Ignacio de Velasco. Y no dejarse engañar con ese falso discurso de que los 20 años del socialismo nos deja. ¿No? Una cosa son los 14 años del gobierno del presidente Evo Morales y otra cosa distinta son la gestión de Lucho Arce acompañado del golpe de Estado de Yanine Áñez. Para terminar, yo quisiera mostrarles solo este dato que viene con la agencia de noticias Fides, hermano presidente Evo, si me acompañan por favor desde realización, donde se demuestra que Bolivia está entre los países con peor desempeño en el Estado de Derecho según un estudio de World Justice Project de 2025, un informe que sale, ahí está, ¿no? Si podemos ir abajito, por favor, dice este informe, la corrupción sigue siendo los mayores obstáculos para el fortalecimiento institucional de Bolivia. El informe revela graves deficiencias en la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el acceso a la justicia. Bolivia, ¿en qué lugar se encuentra? Según este estudio, hay un cuadrito más abajo. Bolivia está en el puesto número 131 por debajo de Pakistán. Y Pakistán es uno de los países que naturalmente tiene mucho problema en muchos aspectos, ¿no? Eso nos deja Lucho Arce. Presidente, participaba un miembro del Fondo Monetario Internacional para definir políticas económicas en el gabinete. Cuando estaba Banzer participaba Elian Bryce del Fondo Monetario Internacional para definir política económica, decidir, ellos decidían. Así es, así era, ¿no? Para ser ministro de Defensa, ministro de Gobierno, aval de la Embajada de Estados Unidos, el Víctor Hugo Canelas, ¿se conocía? Sí, avaló, la CIA o la DEA, pues el subsecretario de Salud
Desarrollo, subsecretario de Sustancias Controladas. Se conocía públicamente. Entonces ahí cuadra lo que dice. Yo decía después, algunos comandantes, algunos generales pedían aval de la Confederación Sindical Única, de Bartolinas. Ya, está bien, en vez de pedir la embajada, de las confederaciones. No era coteo, no aval. Interesante era. En eso también ha habido cambio profundo. Rodrigo Paz ahora dice, no vamos a trabajar con organizaciones sociales, ¿no? Porque va a trabajar con el gobierno norteamericano. Bueno, con el imperio. Con el imperio. Esa va a ser la gran diferencia. Muchas gracias, hermana Adriana, por su presencia. Gracias de nuevamente, Ramiro, gracias, presidente, a los compañeros, compañeras del equipo y a quienes acompañaron el programa. Creo que hay que estar, insisto, hay que estar atentos. Esta visita a Estados Unidos no es una visita para solucionar los problemas, es una visita que nos tienen que rendir informes. Cuando actuaba la DEA en Bolivia no existía un marco, no existía un convenio. Los operadores de la DEA, los militares de la DEA no le rendían informe a las autoridades bolivianas, le rendían directamente informe a Estados Unidos. Claro. Cuidado que volvamos a reproducir eso. Porque creo que además tenemos que darnos cuenta, el Fondo Monetario Internacional no cambió. La política exterior estadounidense de carácter imperialista, que busca el sometimiento de nuestras naciones, que quiere nuestros recursos naturales, tampoco cambió. No estamos yendo nosotros a negociar entre iguales, estamos yendo a negociar a cambio de deuda, entrega de recursos naturales e intervención. Y tenemos que estar atentos. Sometimiento total. Gracias. Sí, pasa eso. Hermano presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Como hoy día, como estas horas van a andar posesionando, ¿no? Veremos. El sábado va a ser la posesión. Sábado 8. Sábado 8, ¿no? Sábado. Como hoy día vamos a estar. Ya va a ser un lindo comentario sobre el mensaje, seguramente. Vamos a tener sobre los 10 millones y todo. ¿Qué resultados? Gracias, presidente. A nuestros oyentes decirles muchísimas gracias.